¿Qué opina Dios del divorcio y el recasamiento? Son temas diferentes y de vital importancia para nuestra vida cotidiana. Si tú eres una persona casada y estás pensando en divorciarte, este tema es para ti. O si te has divorciado y estás queriéndote casar con otra persona, este tema también es para ti. Y si eres algún joven que está pensando en el matrimonio, tienes que escuchar este tema porque es de vital importancia entender la importancia que tiene el matrimonio y qué es lo que Dios dice con respecto al divorcio y al recasamiento. Quédate en este tema que ya comenzamos. Bienvenido, vamos a iniciar nuestro estudio hablando primeramente sobre el divorcio. ¿Qué dice Dios en su palabra sobre el divorcio? Mira lo que dice en Malaquías capítulo 2 versículo 16. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio. Cuando la Biblia habla de repudio, está refiriendo también al divorcio. Y dice la Biblia que Dios aborrece el divorcio. En una oportunidad, los fariseos quisieron probar a Jesús sobre este tema y ellos se acercaron con la siguiente pregunta. Está en Mateo capítulo 19, el versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole, diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? La pregunta que los fariseos hicieron se remonta al pasado. En las leyes mosaicas está establecido que el hombre podía repudiar a su mujer por cualquier cosa. Mira lo que dice en Deuteronomio capítulo 24, el versículo 1. Cuando alguno tome mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Al contemplar este texto nos damos cuenta que en la antigüedad, en las leyes de Moisés, existía el permiso de poder divorciarse por cualquier motivo. Por la cosa más insignificante, el hombre podía repudiar a su mujer. Y esta es la pregunta que lo refieren los fariseos a Jesús. Moisés escribió que podemos divorciarse de nuestra esposa por cualquier cosa. Le preguntan a Jesús, ¿cómo es esto? Y Jesús le responde en el versículo 4. Él le respondió y les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Aquí Jesús empieza a confrontar las ideas equivocadas que tenían en aquel tiempo. Las ideas equivocadas era que cualquier persona que se cansaba de su esposo, de su esposa, lo podía repudiar, y él inventaba cualquier excusa para poder separarse. Pero Jesús está fundamentando en este texto los pilares, los fundamentos del matrimonio. Primero dice que en el principio no era así. En el principio, varón y hembra los hizo. O sea, Dios solamente creó dos. No creó a un hombre para que tenga dos mujeres. Está hablando en ese punto, en ese sentido, de que el hombre es creado para una sola mujer y la mujer es creada para un solo hombre. El versículo 5 sigue diciendo: y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Jesús está enseñando el verdadero significado del matrimonio y lo que se debe practicar para tener un matrimonio feliz y estable. Ese es uno de los problemas que trae conflictos al matrimonio, cuando a veces está viviendo en la casa de la familia, el esposo lleva a la mujer a la casa de sus padres o viceversa, y eso va a traer conflictos. Jesús está dando el antídoto para que no haya conflictos y por cualquier cosa lleguen a separarse. Por cualquier problema insignificante, o puede ser que haya una excusa que no son compatibles de carácter, que no se pueden comprender, pero Jesús dice que eso no es la excusa para poder divorciarse. Él está hablando que al principio no era así. Lo que se estableció al principio son estos reglamentos. Y él continúa diciendo que ya no serán más dos,
sino una sola carne. ¿Qué significa? Esa es otra enseñanza, una sola carne. Quiere decir que los dos van a tener el mismo propósito, los dos tienen que tener los mismos planes. Eso es lo que Jesús está estableciendo en este texto. ¿Qué dice el versículo 6? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Otro principio más que Jesús está estableciendo, yendo al principio edénico, que lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. O sea que lo que Dios permitió que se uniese, que el hombre no procure o no intente en disolver ese matrimonio. Eso es lo que Jesús está diciendo. Pero mira cuál es la respuesta de los fariseos. En el versículo 7 del capítulo 19 de Mateo, les dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Entonces ellos dicen, si el principio fue de esta manera, como tú estás diciendo, entonces ¿por qué Moisés mandó dar carta de divorcio por cualquier motivo y repudiar a la mujer? Entonces viene la respuesta de Jesús en el versículo 8. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestra mujer, mas al principio no era así. Jesús está restaurando los fundamentos originales del matrimonio. Él dice que Moisés permitió por la dureza del corazón del pueblo, mas al principio no era así. Al principio era que el hombre fue creado para una sola mujer y la mujer para un solo hombre, y que la mujer debería dejar padre y madre y unirse a su esposo, igual el esposo, y los dos ser una sola carne. Y lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Eso es lo que se estableció en el principio y eso es lo que se debe realizar hasta el momento. Por lo tanto, aquí tenemos lo que Jesús estableció también sobre el matrimonio en el versículo 9. Y yo os digo que cualquiera que repudiare a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casare con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Jesús está explicando aquí que se pueden divorciar por cualquier cosa que no sea fornicación. Ellos se pueden divorciar, pero si ellos se casan con otra persona, ahí van a adulterar. O sea, se pueden divorciar, pero estar solos para toda la vida. Y no se pueden volver a casar, algo que es muy difícil. Pero está hablando aquí que hay una excepción, que también se pueden divorciar por fornicación o infidelidad. El texto de Mateo 19:9 habla que la persona se puede divorciar también por fornicación o infidelidad. En este caso, los lazos matrimoniales quedarían disueltos. ¿Qué más dice la Biblia acerca del divorcio en el libro de 1 de Corintios, capítulo 7, el verso 15? Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Encontramos aquí que si la persona se quiere separar, aquí no habla el motivo por qué se quiere separar, solo dice que es un incrédulo o una incrédula se quiere separar y se va de la casa, ya no regresa, entonces se puede realizar el divorcio. Pero ahora el problema está, ¿será que se puede volver a casar? ¿Qué dice la Biblia en 1 de Corintios 7:10? Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su marido. El primer consejo es que la mujer no se separe de su marido, y eso es lo que dice Dios. Dios está ordenando que la mujer haga todo lo posible para que pueda restaurar su matrimonio. Y si se separe, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Entonces le encontramos aquí que lo primero que debemos hacer es optar por la reconciliación. Es por ello que si el esposo que se equivocó, el esposo que se fue, abandonó, retorna nuevamente, entonces la esposa o el esposo que quedó en casa es necesario que haga un esfuerzo y perdonar
los errores que ha cometido su cónyuge. Dice aquí que sería lo más ideal, lo más aconsejable de parte de Dios, que esa familia sea restaurada, que ese matrimonio se perdone y pueda ser nuevamente un hogar feliz. Eso es lo que Dios quiere. Pero en todo caso, si no hay esa reconciliación, entonces la mujer o el esposo tiene que quedar sin casarse, sin recasamiento. Entonces el recasamiento, la Biblia lo considera como adulterio. Esa es la luz que tenemos hasta ahora, hasta la actualidad. Mira lo que dice en Romanos 7:2. Porque la mujer está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esta ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. ¿Cuál es la única libertad que podemos tener cuando nos separamos, cuando nos divorciamos, para poder recasarnos, para poder volver a formar otro matrimonio? ¿Cuál es el único permiso que la Biblia nos da? Es la muerte de uno de los dos cónyuges. Por eso la Biblia dice que lo que Dios unió está unido hasta que la muerte los separe. Si se han divorciado, están un largo tiempo divorciados, tenemos que esperar que uno de los cónyuges muera y él queda libre de la ley del marido o de la ley de la mujer, poder rehacer su vida y poder formar un nuevo matrimonio. Eso es la luz que tenemos hasta ahora. Querido hermano, querido amigo, si tú te has divorciado, pues pide a Dios sabiduría para poder entender este mensaje. Será de mucha bendición para tu vida. Pero si tú ya te has casado y te has divorciado y te has vuelto a casar, pues la misericordia de Dios está ahí para podernos perdonar, para podernos consolar, y tengamos fe de que Dios va a perdonarnos. La misericordia de Dios es muy amplia, pero si tú conoces el mensaje en este momento, pues haz lo que la Biblia dice. Y si eres un joven que nos está viendo y estás pensando en formar tu matrimonio, Dios te aconseja que mires bien a la pareja adecuada, a la pareja ideal, que no te arrepientas después y quieras divorciarte. El Señor nos ayude y a todos los que estamos casados nos pueda mantener para poder ser fieles siempre a nuestros votos matrimoniales. Que Dios les bendiga. Para más mensajes, síguenos aquí en nuestro canal y activa la campanita, déjanos tus comentarios, será de mucha bendición.